Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing y esto es A Todo Vapor. Lo primero que quiero en este vídeo es daros las gracias por la fantástica acogida que está teniendo el canal, y los que desde un principio estáis viendo mis vídeos, me estáis siguiendo y os habéis suscrito. Muchísimas gracias de verdad, porque me anima a seguir generando vídeos, a seguir compartiendo con vosotros cosas, y de verdad que la acogida está siendo fantástica y estoy muy contento. Gracias ante todo por vuestra acogida. Y en el vídeo de hoy os invito a que estéis conmigo para hacer un experimento, ya que antiguamente, cuando yo empecé con los mods mecánicos hace ya varios años, este experimento ya lo hice yo en alguna ocasión para saber qué mod mecánico era el que mejor conductividad tenía de los que yo poseía en aquel tiempo. Después poco a poco me pasé a los mods electrónicos y he estado separado de los mecánicos durante varios años, pero a día de hoy, desde hace unos meses para acá, me he vuelto a hacer de varios mods mecánicos, y la verdad es que todavía no he comprobado cuál de ellos es el que tiene mejor conductividad, para saber cuál de verdad es el que pega más fuerte, el que no pega tan fuerte. Hoy quería hacer ese experimento y lo quiero grabar y compartirlo con vosotros. Hoy hemos traído 4 mods de los que yo tengo ahora mismo mecánicos, 3 tubulares y un box, y vamos a comprobar cuál de ellos es el que tiene mejor conductividad. Y los mods que vamos a someter a prueba son el Mage de Coil Art, un mod de latón y envuelta de resina; el Centípede, un mod clon de no sé qué, porque yo nunca he encontrado el original, de Fastech, mod de cobre, híbrido, con pulsador de latón; el famosísimo Bigod, el Pro Mage de cobre completamente; y por último he querido incluir en esta comparativa un box. Es un clon de un Galactica Hydra, un mod fabricado en plástico con pletina de cobre interior. Vamos a meterlo en la comparativa también a ver qué tal escapa con respecto a los tubulares. Y por supuesto, para todo estar en igualdad de condiciones, todos tienen que utilizar el mismo combustible. Vamos a utilizar 4 baterías LG HB6, todas son baterías bastante nuevas, pueden tener unos 10 ciclos de carga cada una, lo suficiente para haberles hecho un rodaje y que estén en pleno rendimiento. 4 baterías iguales, un mismo lote, para que todos estén en las mismas condiciones. Y por supuesto, para que esta prueba tenga su efecto, todos tienen que ser usados con el mismo atomizador. He elegido un atomizador cualquiera, le he instalado una resistencia, con una resistencia final de 0,11. Se trata de someter a las baterías a un suficiente estrés para comprobar cuál de ellos tiene mayor conductividad. Hay que intentar pasar el máximo de amperios a través de los metales para comprobar de verdad cuál es el que tiene mayor caída de voltaje con respecto a los demás. Así que vamos a ir metiéndonos al tajo. Voy a poner la cámara hacia la mesa y vamos a ir haciendo unas comprobaciones. Os explico cómo va a ser el discurrir de la prueba. Vamos a ello. Bueno, y aquí tenéis todo lo que vamos a utilizar para esta prueba. En este caso voy a utilizar un polímetro o un multímetro, unos cablecitos con unas pincitas cocodrilo, un atomizador que para todo va a ser el mismo, para que sea la misma resistencia y no tengamos diferencia de conductividad en cuanto a atomizador se trata. Y como os he dicho antes, 4 baterías iguales de una misma tanda, un mismo lote. Y ahora vamos a comprobar cómo está cada una de ellas de carga. Bueno, vamos a ir viéndolas una por una. La primera de las baterías está a 4,16, la segunda batería a 4,17, otra a 4,17 y otra a 4,18. Vemos que están prácticamente todas iguales, hay una pequeña diferencia, pero la verdad es que nada significativa. Esto nos va a influir en los valores finales muy poco, así que podemos decir que están todas más o menos a la misma carga. Bueno, pues ya tenemos para este combate preparadas las armas, preparada la munición. Vamos a ir cargándola en cada una de ellas. Y ya con los 4 mods con sus baterías dentro, os voy a explicar cómo voy haciendo el procedimiento para medir con cada uno de ellos. El procedimiento es muy simple, únicamente se trata de roscar el atomizador que hemos cogido. Para todo, como os he dicho antes, vamos a utilizar el mismo atomizador, vamos a ir roscándolo, vamos a ir haciendo una pulsación. Se trata de hacer una pulsación bien firme, ya que la firmeza del contacto de un mod mecánico es muy importante. Si no hacemos una pulsación firme, no vamos a tener toda la salida de voltaje que nos podría dar ese mod. Hay que hacer una pulsación firme. Si hacemos una pulsación suave, podemos tener oscilaciones. Vamos a hacer una pulsación un poquito larga, que nos dé tiempo de leer bien el voltaje de salida que tiene, y vamos a ir tomando nota. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el Coil Art. Vamos a empezar por el mod de latón, a ver qué tal se comporta. Bueno, ya hemos colocado el atomizador en el mod, y ahora se trata de colocar la pinza positiva lo más fija posible en el polo positivo del atomizador y la pinza negativa en el polo negativo del atomizador. Tiene que haber un contacto firme para que la lectura sea correcta. Y los otros dos extremos vamos a conectar el positivo a la pinza positiva del multímetro y el negativo a la pinza negativa del multímetro. Así que ahora mismo ya tenemos el setup preparado para que en el momento que hagamos una pulsación, acordaros de que teníamos un voltaje inicial de entre 4,16 y 4,17 entre todas las baterías.
Ahora voy a dispararlo, para hacerlo todo en una única toma, con la batería totalmente fresca, lo disparo, os explico lo que vamos a hacer, para los que solo lo vamos a hacer una vez, con cada uno. Disparamos y vemos la lectura del salida que tiene este mod. Y a partir de ahí tomamos nota y vamos continuando. Bueno, pues ya tenéis aquí el display de la pantalla para ver el voltaje de salida en este mod. Ya os acordaros, 416, 417 de partida en las baterías. Dependiendo de la calidad de construcción y de la conductividad que tenga este mod, este voltaje se verá incrementado o reducido. Ya está todo preparado. En el momento que pulse vais a ver en pantalla el resultado de la prueba con este mod. Bueno, pues ha caído hasta más o menos 3,120. Lo he mantenido un tiempecito para eliminar el pulso de la batería y dejar ya el momento constante de amperaje de la batería. Y ha llegado más o menos a unos 3,120. Bueno, y la siguiente prueba la realizamos con el Centípede, acordaros, un mod clon. Es de cobre con botón de latón. Se supone que este debería de mejorar un poco la conductividad, ya que el tubo es de mejor calidad, ya que es de cobre. Vamos a ver la pulsación, atentos. 3,220. Tras 1 segundo de pulsación, 3,220. O sea que mejora la conductividad. Eso quiere decir que probablemente el tubo de cobre sea el que tiene la culpa. Y el último de los tubulares, se supone que en principio es el favorito para esta batalla, el Bigot, mod completo de cobre con pulsador de cobre. Se supone que tiene todos los papeles para vencer a los otros dos. Los tres son híbridos, este también. Este es cobre completo. Se supone que sus metales son más conductivos que ninguno. Vamos a comprobarlo. Como os he dicho antes, la batería está en iguales condiciones, fresca. Es la primera pulsación que voy a hacer. Vamos a verlo en pantalla. Lo vais a ver conmigo. Unos 3,240. Tras unos 3-4 segundos de pulsación, siempre ya os digo, dejo que caiga desde el pulso, que caiga un poco la batería y que se estabilice. En todo más o menos creo que he puesto el mismo tiempo antes de hacer la lectura. Bastante interesante. Vamos a probar ya, por contrastar, el Box Mod, el que hemos tenido, el Galactica Hydra Clone. Vamos a probarlo también y tomamos nota. Bueno, igualmente, como hemos dicho, el Galactica Hydra Clone lo tenemos también conectado con el mismo atomizador, todo igual. Esto ya es por contraste, ya es simplemente porque yo querer saber qué clase de conductividad nos puede dar un Box Mod completina de cobre con respecto a tubulares. Y vamos a ver el resultado. Yo lo dejaría también sobre 3,120. Un resultado también que me está sorprendiendo bastante. Vamos a tomar nota, vamos a levantar la cámara, vamos a ir llegando a unas conclusiones. Venga, os veo arriba. Bueno, ya estamos de nuevo arriba. ¿Qué os ha parecido los resultados? ¿Sorprendidos? Yo no. La verdad es que yo no, porque yo estos mods todos los he utilizado bastante. Y más o menos, aunque la verdad es que esta prueba la acabo de hacer aquí junto con vosotros, yo no la había hecho antes, no lo sabía realmente cuál era la caída de voltaje de cada uno de estos mods, pero ahora lo veo en cifra y más o menos se corresponde con la experiencia que yo tenía, con la potencia que yo le notaba a cada uno. Se notaba cuál de ellos daba un poquito más que los demás, sobre todo cuando lo comparabas con el mismo atomizador, cambiabas baterías. Yo estas pruebas las voy haciendo sobre el terreno, digamos, y vas notando cuál es el que te da un poco más, el que da un poco menos. A mí particularmente no me han sorprendido, pero podemos intentar analizar un poquito los datos que hemos sacado en estos resultados. El que ha sacado el peor resultado es el mecánico de Coilart, el Mage. Es entendible porque es el único mod de esta comparativa que está fabricado completamente en latón. Tanto botón es de latón, como cabezal de latón, cuerpo de latón. Además, el grosor del mod no es mucho, no es muy grueso, ya que lleva la capa de resina por el exterior y eso hace que la pared sea un poquito más fina. Todo eso, la verdad es que apuntaba a que iba a ser el peor parado, como así ha sido, pero habéis visto que no por mucha diferencia. El segundo clasificado en los tubulares ha sido el Centípede Clone de Faster. Esto es un mod que vale alrededor de unos 13 euros. Un mod que no vale absolutamente nada. Yo leí buenas revisiones sobre él en Faster, vi lo que costaba, dije, mira, lo voy a pedir porque la gente la verdad que lo está poniendo muy bien. Y es sorprendente cómo funciona este mod. Un mod tan barato, un clon, ya os digo. Yo no sé cuál es el original, si conocéis el original, por favor dejádmelo en los comentarios. Yo nunca he sido capaz de ver el modo original de este o del que al que este copia. La verdad es que lo desconozco, pero ya os digo, un mod, cuerpo de cobre, botón de latón, y de ahí quizás sea
la pequeña diferencia que ha sacado con respecto al Bigot, que como habéis visto ha sido ínfima. Ha sido 2 centésimas de voltio únicamente. O sea, una diferencia que para nada se nota. Entre este y el Bigot, yo los dos los uso con el mismo atomizador y la verdad que no soy capaz de notar la diferencia. Un mod que funciona perfectamente y que da una caña muy grande con respecto al Bigot, que no es el mejor del mundo, pero ya hablamos de un mod que da muy buenas prestaciones. Y que da tan buenas prestaciones porque era el único de esta comparativa que es completo de cobre. Cuerpo de cobre, botón de cobre, contactos de cobre, todo cobre en su interior, y eso por supuesto favorece ese plus de conductividad que ha sacado, pero ya como habéis visto es prácticamente inexistente con respecto al clon del centípede que hemos visto. Pero no obstante, el ganador clarísimo es el Bigot, o el mejor mod de los que había sobre el papel, también el más caro de los 3 que os estoy presentando, un mod que funciona muy bien. Y el box mod que habíamos metido como comparativa, este lo he metido en esta comparativa únicamente porque yo quería saber cómo andaba con respecto a los mods tubulares. Habéis visto que ha dado una salida de voltaje igual a la del Coilab, a la del Mage, igual que a la de un mod tubular de latón, y únicamente es una pequeña pletina fina de cobre lo que lleva en su interior. Un mod que ya también es un clon, no tiene pletina de plata. Imagino que el original dará todavía un poco más, este siendo un clon y con un cobre a mejor de escasa calidad. Habéis visto que ha igualado a un mod tubular de latón, un mod tubular de latón que también es de serie, digamos, económica. Los habrá mejores, no queremos irnos a un Broside ni nada de esto de latón, de esto carísimo. Imagino que eso con respecto a este Mage de Coilab le ganarían por goleada. Pero habéis visto que es un mod del Mage, es un original, que comparado con este ha igualado en conductividad. O sea que los box son perfectamente válidos para vapear como si fuera un tubular mecánico. Dan también bastante fuerza, menos que los tubulares de cobre de mayor nivel. Bueno, y hasta aquí la prueba. Vosotros me diréis qué os ha parecido, me lo podéis poner abajo en los comentarios. Yo os digo las conclusiones que yo saco. La conclusión que saco es que la verdad es que se corresponde los valores que he sacado con las sensaciones que yo tenía con respecto a estos mods. Yo ya sabía que el Bigot era el que más daba, pero el centípede me daba muy fuerte también. Yo no sabría antes de hacer esta prueba cuál de los dos, el centípede no daba más que el Bigot, pero mi duda era si llegaba a dar igual. Ya lo he comentado con amigos algunas veces, he dicho me da igual que el Bigot, y hemos visto que la diferencia es mínima, 2 centésimas de voltio únicamente, muy poca diferencia. Eso se traduce en muy pocos vatios menos a la hora de vapear. Hemos visto también que el Mage es el que menos ha dado, pero una diferencia de únicamente con respecto al mejor, que ha sido el Bigot, el Mage ha dado 0,12 voltios menos. Parece una diferencia muy pequeña, de hecho no es una diferencia grande, pero eso se traduce, al utilizar una resistencia tan baja, en varios vatios de diferencia. Hablamos de un buen montón de vatios de diferencia. Ahí sí hay una pérdida, y si se nota a la hora de vapear con esta resistencia, se nota que no pega el punch que pega el Bigot. Una de las cosas en las que más se nota esta pequeña diferencia de voltaje es a la hora de apretar el botón, en la reactividad de la resistencia. Al ser un mod que transmite menos voltaje, la resistencia lo que más se nota es que tarda un poco más en activarse. Después, ya una vez que ya está caliente y nos está produciendo todo el vapor, se nota menos, pero lo que más se nota es el modo un poco más perezoso a la hora de activar y que tengamos una respuesta en cuanto a vapor. Son lo que yo noto con estas pequeñas diferencias entre unos y otros. Después ya os digo, en cantidad de vapor y demás, parece que no hay tanta, pero la activación es en lo que más se nota estas pequeñas diferencias. Otra conclusión que podemos sacar es que no hace falta en todas las ocasiones irse al mejor mod del mundo o a un original necesariamente para tener un mod que tenga buenas prestaciones. Hemos visto que aquí tenemos un caso de un clon. Yo no soy de los que recomiendo clones a diestro y siniestro porque hay de todo por ahí, pero este clon en particular, habéis visto el funcionamiento que tiene, prácticamente iguala al Bigot. Un mod que vale 13 euros. Está bien construido, los materiales se ve que no tienen que ser nada malos, y aunque sea un mod chino clonado, está bien fabricado, funciona muy bien, a mí no me ha dado ningún tipo de problema. Incluso se mantiene muy limpio porque trae como una especie de laca alrededor que ya tiene un tiempo y además tampoco se le ha ido ni nada, y el mod se mantiene limpio, doradito siempre, no he tenido nunca que limpiarlo, únicamente la zona de roscas y demás. Y con respecto a esto de la limpieza, aclarar para despejar dudas que todos los mods están perfectamente limpios, todos los he desmontado, he limpiado roscas, he limpiado pulsadores, para que todos estuvieran en igualdad de condiciones, tanto del limpito y todas en perfectas condiciones de uso. Otra conclusión que sacamos de estas mediciones es que cuando estamos vapeando, realmente no estamos vapeando a 4,2 voltios. Estamos vapeando con una caída de voltaje bastante importante. Habéis visto que caemos alrededor de 1 voltio más o menos
con esta resistencia. Entonces, si quisiéramos calcular la potencia a la que estamos vapeando, no tenemos en cuenta el valor de 4,16 voltios que teníamos original en la batería. Tendremos que tener en cuenta este valor. Este es el verdadero valor de voltaje al que estamos vapeando, que al enfrentarlo a esa resistencia nos dará la potencia de salida que nos está dando en ese momento con batería fresca. Esto después va decreciendo conforme el voltaje de la batería va bajando. Y de todos los resultados que hemos visto en estas pruebas, de toda esta caída de voltaje, solo una pequeña parte, la diferencia que hemos visto entre los resultados finales, es la que se le puede atribuir a la calidad del mod o a la conductividad del mod. La mayoría de la caída de voltaje es de la propia batería. Cualquier batería, incluso aunque esté fresca como en este caso, al someterle una descarga como hemos hecho ahora entre 28 y 29 amperios, es una intensidad de descarga muy grande, la caída de voltaje que se produce en la propia batería es muy grande. Cae de 4,16 como hemos visto al principio, cae un montón en su voltaje. Eso pasa con todas las baterías de todo tipo, desde las baterías de plomo, las de litio o cualquier tipo de pila que tengamos en casa y demás. Al someterlas a una descarga, todas las baterías pierden voltaje y caen en voltaje, que es lo que le pasa también a la 18650. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis visto cómo realizar la medición de caída de voltaje en vuestros mods, para que repitáis la experiencia vosotros si queréis. Si tenéis un polímetro, un voltímetro, o se lo podéis pedir a alguien prestado, podéis hacer vosotros fácilmente la operación. Tened en cuenta que debéis de utilizar la misma batería si vais a comparar varios mods, utilizar las mismas baterías y los mismos atomizadores para que todos estén en las mismas condiciones, para saber realmente cuál es el que tiene más caída que otro y cuál es el que pega más fuerte y cuál es el que pega más flojo de los que tenéis. O con vuestros amigos comparar vuestros mods entre vosotros y despejar esa incógnita de oye, el mío da más, el mío da menos. Lo podéis comprobar con este procedimiento fácilmente, como habéis visto. Es muy sencillo y con pocas cosas que hacen falta, únicamente prácticamente un polímetro, no hace falta mucho más. Ya habéis visto cuál es el procedimiento. Espero que el vídeo os haya gustado. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Me despido de vosotros, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. I only call you when it's high.